Imagina que abrimos un reloj de bolsillo antiguo, ¿vale? De esos mecánicos. Claro, llenos de piececitas. Exacto. Vemos las manecillas dando la hora con una precisión brutal. Y es muy tentador pensar que, bueno, que en algún lugar ahí dentro hay un engranaje especial. El engranaje maestro, digamos. Eso es, un engranaje que de alguna forma sabe qué hora es. Pero claro, mira su interior y solo encuentras un montón de muelles y de ruedas dentadas que no tienen ni idea de nada. Absolutamente de nada, sí. Ninguna de esas piezas por sí sola sabe qué es el tiempo, pero juntas, interactuando, logran crearlo. Y la cosa es que suele ser muy reconfortante buscar esa pieza única y mágica que lo explica todo. Totalmente, es la naturaleza humana. Pero a veces la realidad es un mecanismo mucho más complejo. Y si aplicamos esta idea a nuestra propia cabeza, la cosa se vuelve fascinante. Da un poco de vértigo, de hecho. Mucho. Pues hoy tenemos sobre la mesa un material que desentraña precisamente este mecanismo. Son extractos del libro Inventive Minds y también algunos borradores de The Emotion Machine. Un material buenísimo. Sí, y ambos nacen de la mente de Marvin Minsky, que, bueno, para quienes no lo ubiquen, es uno de los grandes pioneros de la inteligencia artificial en el MIT. Es un material que, a ver, realmente desafía la intuición. La visión que tenía Minsky sobre cómo funciona la mente humana va en contra de casi todo lo que, bueno, lo que la cultura general asume sobre la consciencia, ¿no? Ya te digo. Y ojo, no estamos hablando solo de teorías abstractas para construir ordenadores más rápidos. Claro, no es solo para informáticos. ¿Qué va? Es un marco súper práctico para entender la arquitectura de la frustración humana, de nuestros bloqueos al aprender cosas nuevas y de cómo procesamos la información en el día a día sin colapsar. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque la misión de este análisis a fondo es desmontar unas cuantas ideas preconcebidas que tenemos muy arraigadas. Me parece perfecto. Yo, al leer los documentos, me he encontrado con una idea que de entrada genera bastante resistencia. O sea, Minsky ataca directamente la noción de que hay un yo al mando. Sí, va directo a la yugular con eso. Y, a ver, si miro dentro de mi cabeza, yo siento instintivamente que hay un yo consciente tomando las decisiones, ¿sabes? Pero aquí se argumenta que eso es, en el fondo, una ficción. Él lo llama la falacia del yo único o el mito del single self. Operamos toda la vida bajo la asunción de que somos una entidad central como coherente. Como un hombrecillo al volante. Exacto, como un pequeño pasajero sentado justo detrás de nuestros ojos que mueve las palancas de la conducta. Pero claro, Minsky sostiene que esa idea es muy útil para la vida en sociedad. Hombre, claro, para que no sea una anarquía. Eso es, la necesitamos para firmar contratos, para prometer cosas o responsabilizarnos de lo que hacemos, pero a nivel científico y sobre todo a nivel interno, creer en ese yo unificado es un callejón sin salida. Porque nos impide ver los engranajes de verdad, ¿no? Justo, nos impide investigar los mecanismos reales de la mente. Pero, a ver, cuesta mucho aceptar eso. O sea, si elimino ese yo central y unificador, ¿qué queda entonces? ¿Soy simplemente una bolsa de reflejos biológicos sin más? Pues queda lo que Minsky bautizó como la sociedad de la mente. Es un concepto brillante. La inteligencia no emana de un centro de control singular, sino de la interacción, la negociación y, ojo, a veces el conflicto directo de cientos de miles de agentes mucho más pequeños. Agentes pequeños compitiendo entre sí. Sí, y altamente especializados. Y lo más provocador de esta teoría es que todos esos agentes están construidos con materia que no tiene inteligencia propia. Minsky usa una expresión fantástica en inglés, dice mindless stuff. Materia sin mente. Eso es, materia sin mente. Pero, a ver, materia sin mente, creando una mente brillante, suena a paradoja total. Es como intentar, no sé, construir un rascacielos usando solo aire. Ya. Parece magia. Pero en sus textos, para explicar este fenómeno, él recuerda un juego de construcción de su infancia llamado Tinker Toy. Es muy parecido al Mecano de toda la vida o al Lego. Ah, vale, con palitos y conectores. Exacto. Tienes palitos, ruedas de madera y conectores simples. Ninguna de esas piezas por separado tiene la propiedad de, digamos, rodar por una rampa o de sostener un peso elevado de manera inteligente. Claro, un palito es solo un palito. Exacto. No tienen atributos complejos. Pero si unes suficientes piezas simples de la forma adecuada, de repente creas una estructura que exhibe propiedades completamente nuevas. Propiedades que no existen en las piezas originales. Eso es, propiedades que emergen de la estructura.
Pues el cerebro funciona según ese mismo principio de emergencia. Millones de procesos neuronales totalmente sin mente se conectan para formar agentes. Y esos agentes forman la inmensa sociedad que llamamos inteligencia. Vale, te compro la analogía del Lego, pero, a ver, si somos solo un montón de piezas de mecano ensambladas, no, una sociedad bulliciosa, sin un líder claro, entonces, ¿quién conduce el autobús? Ah, la pregunta del millón. Claro, porque si hay que tomar una decisión en el trabajo, yo qué sé, elegir entre enviar un correo súper tenso a un cliente o esperar a mañana y calmarme, ¿cómo se toma esa decisión sin que la sociedad se desmorone en un caos de piececitas gritando unas por encima de otras? Lo fascinante aquí es que la trampa está precisamente en buscar a ese conductor central. Buscar al conductor es volver a caer en la falacia del reloj mágico que decíamos al principio, el que sabe la hora por arte de magia. Ya, es buscar la solución fácil. Exacto. Cuando te enfrentas a la decisión de ese correo que dices, no hay un ente supremo evaluando el panorama general con calma. Lo que hay es una movilización masiva de recursos en pura competencia. O sea, un parlamento ruidoso. Tal cual. Un grupo de agentes recupera recuerdos de conflictos anteriores y genera precaución. Otro grupo, quizás impulsado por la impaciencia o el orgullo, proyecta una falsa sensación de urgencia, en plan, envíalo ya. Y otro evaluará si me van a despedir por enviarlo. Efectivamente, evalúa el riesgo económico. Entonces, la decisión final de darle a enviar o no enviar no es una decisión racional y centralizada. Es simplemente el resultado mecánico de qué grupo de agentes logra imponerse y silenciar a los demás, temporalmente. O sea, es un sistema de pesos, contrapesos e influencias mecánicas totales. Literalmente. Un tira y afloja constante. Vale, entiendo la idea de un parlamento tomando decisiones por, digamos, mayoría ruidosa, pero si no hay nadie al mando de verdad, y todo es un equilibrio delicado de estos agentes, ¿qué ocurre cuando una emoción fuerte arrasa con todo? ¿Te refieres a emociones extremas? Claro, hablo de una ira ciega o un miedo paralizante que te deja completamente bloqueado. Ahí no parece haber ningún comité debatiendo pacíficamente. Parece que alguien ha dado un golpe de estado y ha secuestrado el autobús por completo. Es una forma muy gráfica de verlo, sí. Históricamente siempre hemos tratado a las emociones como fuerzas mágicas o irracionales, ¿verdad? Como fuerzas que compiten contra nuestra lógica. Como si fueran invasores externos, ¿sí? Exacto, casi como demonios que nos poseen. Minsky compara esta separación clásica entre la razón y la emoción con la alquimia medieval. Con la alquimia. ¿En qué sentido? Pues en que creer que la lógica y la emoción son fluidos opuestos es tan arcaico como creer que el universo está hecho solo de tierra, aire, agua y fuego. Para él, todo es producto de la misma sociedad de agentes. Absolutamente todo. Entonces, ¿qué es la ira o el miedo, mecánicamente hablando? Si me dices que no es una pérdida irracional del control. Pues en los borradores de The Emotion Machine define las emociones de una forma radicalmente simple pero brillante. Dice que son formas de pensar o ways to think en el original. La ira es una forma de pensar. ¿Sí? La ira no es irracionalidad. Cuando alguien se enfada ante una amenaza real, lo que ocurre a nivel mecánico es que el sistema detecta un obstáculo grave y, ¡boom!, altera la configuración de toda la sociedad mental de golpe. Cambia los ajustes de fábrica. Eso es. Activa todos los recursos especializados en la velocidad de reacción y la fuerza física bruta. Y simultáneamente, y esto es clave, suprime activamente otros recursos. ¿Suprime cuáles? ¿La empatía y eso? Exacto. Suprime los centros de empatía, el análisis de riesgos a largo plazo, las sutilezas sociales. No es que pierdas la razón, es que la mente simplemente cambia de táctica operativa, hace un intercambio puramente pragmático para resolver una crisis a corto plazo. Ostras, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Es como si el cerebro estuviera jugando a un videojuego de rol, ¿no? A ver, explícamelo. Sí, imagina que ante un jefe final, pues el personaje cambia de clase. Pasas de ser un mago que necesita tiempo y concentración para leer pergaminos y lanzar hechizos complejos, a ser de repente un guerrero bárbaro con un mazo enorme. Claro, me encanta la analogía. Se pierde toda la capacidad intelectual y diplomática del mago, sí, pero ganas la fuerza bruta que es justo la herramienta exacta para sobrevivir a ese ataque sorpresa en ese segundo. Se han cambiado los atributos porque el contexto te lo exige a gritos. Es una analogía ilustrativa perfecta, la verdad, porque captura exactamente el mecanismo evolutivo. La mente cambia a una emoción fuerte,
a una nueva forma de pensar para maximizar lo que Minsky llama la capacidad de recursos, el resourcefulness. Optimizar el hardware para el problema que tienes delante. Exacto. Si un coche viene directo hacia un peatón, dedicar ancho de banda mental a empatizar con el conductor que va al volante o a calcular cuánto se va a abollar el capó del coche es un desperdicio de energía letal. Literalmente te cuesta la vida. Claro, el miedo suprime esa deliberación inútil y enciende los motores de la acción a tope. Vale. Visto así, las emociones intensas como el miedo o la ira tienen todo el sentido evolutivo del mundo. Pero a ver, ¿qué pasa con estados que no parecen tener ninguna utilidad práctica de supervivencia? ¿Cómo cuáles? Pues como el sufrimiento agudo tras cometer un error tonto o un dolor paralizante y prolongado por algo que ya no tiene arreglo. Eso también entra en la categoría de forma de pensar pragmática, porque no le veo la utilidad a sufrir por sufrir. Es una pregunta súper válida. Y aunque resulte muy crudo, sí que entra. Minsky sostiene que incluso el sufrimiento extremo tiene una función mecánica indispensable. ¿Indispensable para qué? A veces, la mente necesita que una parte del sistema sufra y genere un malestar insoportable para obligar a todos los demás agentes a dejar lo que están haciendo. Para llamar su atención. Exacto. Para que presten atención a un fallo crítico. El sufrimiento actúa como una alarma ensordecedora. Secuestra la atención general para asegurar que la sociedad mental se reorganice entera y no vuelva a cometer esa acción que causó el daño original. Madre mía, es un mecanismo súper duro, pero supongo que logísticamente es eficiente. Lo es. Es la forma que tiene la evolución de decirnos no vuelvas a tocar el fuego jamás. Bien, si las emociones son como, digamos, como trajes tácticos que nos ponemos según la urgencia del momento, me surge la duda de cómo conviven todas estas formas de pensar a la vez. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que uno puede estar aterrorizado por algo y simultáneamente darse cuenta de que el terror es infundado. Tiene que haber una estructura por encima, ¿no? Si no, nos desintegraríamos en el caos absoluto. Y aquí, en los textos, se menciona el concepto de la torre cognitiva. Sí, si la mente es una sociedad de agentes, la torre cognitiva sería como su plano arquitectónico, organizativo. Como un rascacielos mental. Exacto, un rascacielos. Minsky propone 6 niveles jerárquicos que se comunican y se controlan de abajo hacia arriba. En la planta baja, el nivel 1, tenemos las reacciones instintivas. Apartar la mano del fuego sin pensar, lo que decíamos. Eso es. El nivel 2 son las reacciones aprendidas. Son automatismos muy complejos que hemos interiorizado tras mucha práctica, como montar en bicicleta o conducir el coche. El nivel 3 ya es el pensamiento deliberativo, donde sopesamos opciones simples para lograr un objetivo inmediato. Vale, eso cubre la parte práctica y de supervivencia básica del día a día, ¿no? Planear y actuar. ¿Pero qué hay en los niveles superiores de esa torre? Pues fíjate, el nivel 4 es el pensamiento reflexivo. Este evalúa el resultado de lo que acabamos de hacer en el nivel 3. ¿Salió bien o salió mal? Exacto. El nivel 5 sube un escalón más y es el pensamiento autorreflexivo. Aquí damos un paso atrás y pensamos sobre cómo estamos pensando. Analizamos nuestros propios métodos. Es súper meta. Muy meta. Y ya en la cima absoluta, en el nivel 6, está la reflexión autoconsciente. Ahí es donde residen nuestros grandes ideales, los valores morales, los tabúes y nuestra censura interna. Ah, claro, operando de una forma muy parecida a lo que Freud llamaba el superyo. Muy similar en la práctica, sí. Para visualizar el salto entre estos niveles a la velocidad del rayo, encontré en el material el ejemplo de una persona, Joan, cruzando la calle, y de verdad me pareció súper revelador de cómo esta torre entra en acción en milisegundos. Sí, es el ejemplo clásico de Minsky. Si conectamos esto con el panorama general, es facilísimo de ver. Imaginemos a Joan cruzando una calle totalmente distraída. Pensando en sus cosas. Sí. Y de repente, escucha el chirrido espantoso de unos neumáticos frenando. En el nivel 1, su instinto de supervivencia la hace dar un respingo automático. Los músculos se tensan antes de que siquiera sepa qué pasa. Biología pura. Exacto. En cuestión de milisegundos, el nivel 3, el pensamiento deliberativo, toma el control. Calcula la trayectoria del coche visualmente y toma la decisión de saltar hacia adelante. Vale, y logra llegar a la acera. Llega a la acera. El corazón le late a 1000 por hora, claro. Y una vez que ya está a salvo, se activa el nivel 5 y reflexiona sobre el proceso. Y piensa, jolín, madre mía, vaya estupidez. Si no hubiera llevado zapatillas de deporte me habría resbalado y me habría atropellado. Y estoy seguro de que la cascada mental no se detiene ahí, porque seguramente después de sobrevivir,
Mirará a su alrededor para ver si algún conocido ha presenciado la escena bochornosa. Inevitablemente hacemos eso. Y justo al hacerlo, ¡pam!, se activa el nivel 6, la reflexión autoconsciente. Y empieza a atormentarse pensando, ¿qué habrán pensado los vecinos de mí por cruzar de forma tan temeraria? ¡Qué vergüenza más absoluta! Es brutal. Ha pasado de una reacción puramente biológica de supervivencia en el nivel 1, Sí, salvar la vida. exacto, a una evaluación moral complejísima de su propia identidad social en el nivel 6. Y todo eso escalando la torre en, qué sé yo, 2 o 3 segundos. Es asombroso cómo fluye en la información. Y supongo que a esa voz en el nivel 6, ¿no?, la que juzga, proyecta el futuro, siente vergüenza de los vecinos, a esa voz es a la que solemos otorgarle la misteriosa etiqueta de conciencia. Pero los textos sugieren que Minsky detesta profundamente esa palabra. La rechaza de lleno, sí. Apoyándose en el trabajo de otro investigador, Aaron Slowman, advierte que conciencia es simplemente lo que ellos llaman una palabra maleta, una suitcase word. Palabra maleta. Es un término muy curioso. ¿A qué se refiere exactamente la analogía de la maleta aquí? Pues es un término lingüístico que se usa para definir palabras que son tan amplias, tan borrosas, que la gente coge y empaca dentro de ellas docenas de conceptos diferentes. Y luego intentan cerrar la cremallera a la fuerza. Literalmente. Y claro, dentro de la maleta de la conciencia hemos metido a presión la memoria a corto plazo, la atención focalizada, la empatía, el juicio moral, la construcción de nuestra propia narrativa personal. Un cajón desastre absoluto. Exacto. Y el peligro real de usar la palabra maleta así es que detiene por completo el progreso científico. Si asumes que la conciencia es una sola entidad, un fluido mágico o una especie de luz interna, pues dejas de investigar. Ya no buscas las piezas del reloj. Exacto, dejas de buscar los 20 o 30 mecanismos mecánicos diferentes que en realidad están colaborando para producir esa ilusión de conciencia. O sea, resulta muy clarificador. Es como, si concluyo que un truco de cartas es magia de verdad, pues dejo de buscar los espejos y las trampillas. Tal cual, te conformas con la magia. Pero a ver, me preocupa otra dinámica de esta torre de 6 niveles. Si tenemos toda esa gerencia mental de alto nivel, vigilándose constantemente, evaluando opciones mecánicas, juzgando la moralidad de cada paso que damos, ¿no es una receta garantizada para tener una parálisis por análisis constante? Entiendo por qué lo dices. Físicas del entorno. Pues es una preocupación muy lógica. Pero la respuesta radica otra vez en el pragmatismo evolutivo que comentábamos. La mente no vigila todas las plantas de la torre a la vez. No están todas encendidas siempre. ¿Qué va? No evolucionamos para ser instrumentos de autoobservación perfecta o entes puramente contemplativos como monjes zen. Desarrollamos toda esta arquitectura mental compleja para conseguir alimento, construir refugios y reproducirnos. O sea, fines súper prácticos. Exacto. Por lo tanto, los niveles superiores, los más filosóficos y reflexivos, no están microgestionando cada respiración ni cada paso que das por la calle. De hecho, la mayor parte del día permanecen en absoluto reposo, operando en segundo plano. Ah, amigo. ¿Y cuál es el detonante entonces? ¿Cuándo decide intervenir la alta gerencia de la reflexión moral y todo esto? Pues solo intervienen cuando hay un fallo en el sistema. Si tus rutinas aprendidas de los niveles bajos logran hacerte el café por la mañana sin quemarte, los niveles superiores ni se inmutan, están apagados. ¿Y si algo sale mal? Solo cuando te encuentras con un problema novedoso que los automatismos no pueden resolver, el sistema genera una señal de error. Y esa señal es la que viaja hacia arriba, pidiendo a los niveles deliberativos y autorreflexivos que analicen la situación y generen una nueva estrategia. Y ese mecanismo de chocar contra un muro y pedir ayuda interna nos lleva a la que, bueno, para mí es quizá la herramienta de aprendizaje más fascinante del modelo de Minsky, el sistema de los críticos y los selectores. Ah, sí, es fundamental. Claro. Pero, ¿cómo sabe mecánicamente el cerebro que algo no está funcionando cuando intentamos aprender algo difícil? Pues la respuesta de Minsky rompe con la vieja idea anticuada de que el cerebro es solo una maquinita de estímulo y respuesta. Las mentes complejas albergan unas entidades llamadas críticos. ¿Y qué hacen exactamente? Estos agentes son los vigilantes internos de la sociedad de la mente. Su único propósito en la vida, digamos, es monitorizar pasivamente los procesos buscando problemas. Como un radar. Eso es.
Buscan predicciones que no se cumplen, metas que se estancan o la aparición de un nivel de frustración que supera los límites operativos normales. Así que los críticos son en plan auditores de calidad de una fábrica. Pero ¿qué hacen cuando detectan el error? Porque no da la sensación de que ellos mismos resuelvan el problema, ¿no? No, no lo hacen, no tienen capacidad de acción directa. Cuando un crítico detecta un atasco, su única función es lanzar una alarma que despierta a otro agente llamado selector. Vale. El crítico grita y el selector actúa. Exacto. Y el trabajo exclusivo del selector es cambiar el rumbo. Ante la señal de alarma, el selector desactiva la forma de pensar actual que está fallando y activa una nueva. Un ejemplo de esto. Pues si estás intentando resolver un problema técnico complejo en el ordenador y la fuerza bruta lógica no da resultados, un crítico nota la subida de estrés en tu cuerpo y activa un selector. Este selector podría encender la estrategia de dividir el problema en componentes. O encender la táctica de buscar un tutorial en YouTube. Efectivamente, buscar una analogía o directamente activar el recurso social de pedirle ayuda a un experto que sepa más que tú. Entiendo perfectamente el cambio de táctica, pero si el selector simplemente va probando nuevas formas de pensar a lo loco, podríamos seguir fallando eternamente, ¿no? Bueno, ahí es donde entra la experiencia. Claro, porque aquí los textos introducen un concepto vital que Minsky llama la experiencia negativa. Parece que la clave de la inteligencia no está tanto en saber la respuesta correcta, sino en el descarte rápido. Es una redefinición total de lo que significa ser un experto en cualquier disciplina, fíjate. Tendemos a romantizar muchísimo la pericia, asumiendo que un experto es alguien que sabe exactamente qué camino tomar de manera instintiva a la primera. El genio iluminado. Exacto. Pero Minsky señala que, a nivel de infraestructura mental, un experto es principalmente alguien que sabe qué errores evitar. Sabe por dónde no ir. Eso es, sabe perfectamente qué no hacer, porque posee una extensa red de críticos internos hipercalibrados por fracasos anteriores en su vida. Estos críticos detectan los callejones sin salida milisegundos antes de que la mente gaste energía intentando transitarlos. Ostras, eso explicaría la dura crítica que hace Minsky en el libro contra ciertos cuentos infantiles. Ah, sí, la anécdota del cuento es buenísima. Sí. Menciona específicamente esa famosa historia estadounidense de El pequeño motor que sí pudo. Ese tren que se enfrenta a una colina que parece imposible de subir y en lugar de pensar, sube a base de repetir como un mantra, creo que puedo, creo que puedo. Minsky detesta el mensaje de ese cuento, lo odia porque ensalza lo que él considera estupidez mecánica pura y dura. La historia viene a sugerir que la clave del éxito ante un problema insuperable es repetir ciegamente el mismo esfuerzo mental o físico, pero con más intensidad. Claro, pero visto desde la mecánica de los críticos y selectores, esa perseverancia ciega, o sea, el repetir lo mismo esperando un resultado distinto, es básicamente ignorar las alarmas de tu propio sistema de alerta, ¿no? Es ignorar a tus críticos, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos está diciendo que rendirse ante un muro y abandonar una táctica es en realidad la verdadera demostración de inteligencia. Absolutamente. Y me alegra que lo veas así. La verdadera inteligencia, tanto biológica como artificial, reside en la flexibilidad. Exige la orquestación ágil de múltiples mecanismos, no forzar un solo camino hasta romperte la cabeza. Claro, cambiar el chip. Minsky sugiere que un lema infinitamente superior a ese creo que puedo sería quizás es hora de probar otra cosa. Me lo apunto, la verdad. Es que cada revés, cada pared contra la que chocamos en la vida, es solo la fricción mecánica necesaria para que un crítico despierte a un nuevo selector y nos proporcione una perspectiva diferente. Todo esto encaja perfectamente, de verdad, pero quiero volver a una pregunta fundamental que dejamos un poco apartada al principio. Dime. Si mi mente es una sociedad caótica de agentes, si mis emociones son solo trajes tácticos intercambiables que cambian mis capacidades, y si mi aprendizaje es un baile constante de críticos protestando y selectores cambiando el dial. Te preguntas qué queda, ¿no? Claro, ¿quién diablos soy yo? ¿Dónde reside la identidad de una persona si somos un sistema tan inmensamente fragmentado? Pues llegamos al núcleo del modelo de identidad de Minsky. Esto plantea una pregunta importantísima. Su conclusión es que no construimos un modelo central, inmenso y unificado de nosotros mismos. No hay un super yo. No lo hay. Biológicamente, y en términos de memoria de trabajo pura,
sería imposible. El cerebro colapsaría al instante si intentara mantener en activo un solo modelo que contuviera todas y cada una de nuestras contradicciones, memorias y miedos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que la mente hace es construir múltiples modelos del yo. Y todos ellos son parciales e incompletos. Espera, ¿múltiples modelos del yo simultáneos? O sea, ¿significa que actúo con un modelo de mí mismo cuando estoy cenando con mi familia y con otro completamente distinto cuando estoy conduciendo solo por la autopista? Va mucho más allá de los roles sociales, fíjate. Tienes un modelo de tu yo físico, que monitoriza tu cansancio y cómo te afecta la gravedad. Tienes un modelo de tu yo económico, cuando pagas las facturas, un modelo político al ver las noticias, un modelo vulnerable ante ciertas fobias que puedas tener. ¡Ostras, qué locura! Panalogías o analogías paralelas. Panalogías. ¿Qué permite hacer exactamente una panalogía en la práctica? Es la capacidad verdaderamente asombrosa de la mente para navegar de manera fluida entre diferentes representaciones de un mismo entorno o de un mismo problema. Permite cambiar de un modelo del yo a otro en milisegundos sin sobrecargar el procesador central. Es como trabajar en un ordenador con múltiples pestañas del navegador abiertas, ¿no? Exacto, una transición perfecta. O sea, si estoy leyendo un manual técnico súper denso en una pestaña y paso a otra donde tengo un vídeo musical puesto, mi cerebro no intenta mezclar los esquemas del manual con el ritmo de la canción. ¿Los mantiene separados? Sí. O piénsalo como usar diferentes mapas para un mismo territorio. Si vas a escalar montañas, pues consultas un mapa topográfico. Si vas a recorrer el país en coche de alquiler, usas un mapa de carreteras. Claro. Si intentaras, yo qué sé, crear un único supermapa que superpusiera de golpe los relieves físicos, las carreteras locales, las fronteras políticas, las precipitaciones de lluvia y los códigos postales, ¿Qué tendrías? pues tendrías una mancha de tinta negra absolutamente inútil, imposible de leer. Pues esa mancha de tinta ilegible es exactamente lo que le ocurriría a tu mente si intentaras fusionar todos tus modelos en un solo super-yo. La panalogía es ese mecanismo silencioso que sabe qué mapa sacar del cajón en cada milisegundo según las exigencias del entorno. Entonces, si somos una colección de mapas distintos y superparciales, la sensación de ser una entidad continua y coherente que tengo desde que me despierto hasta que me acuesto es solo una ilusión de eficiencia. Efectivamente, es una ilusión producida por la suavidad del sistema de cambio. Creemos que somos un solo ente cuando en realidad somos un relevo de directores de orquesta pasándose la batuta tan rápido que no vemos el corte, ¿verdad? Me gusta mucho esa imagen. Tu mente es tan absurdamente eficiente guardando un mapa y sacando el otro que tú, el supuesto yo consciente, experimentas una falsa sensación de continuidad ininterrumpida. Toda esta disección anatómica de nuestros pensamientos es vertiginosa, la verdad. Pero para ir concluyendo la inmersión profunda de hoy, quiero reflexionar sobre cómo todo esto tiene una aplicación práctica gigantesca y sorprendentemente compasiva en el día a día. Sí, le quita mucho peso a uno de encima. Totalmente. Entender la mente a través del marco de Minsky libera a la gente de muchísima culpa. Cuando nos atascamos intentando aprender un idioma o cuando caemos en patrones contradictorios que no nos gustan, la tendencia humana natural es castigarse moralmente. Claro, nos fustigamos. Pensamos cosas en plan, soy incapaz de concentrarme, o soy defectuoso, mi yo central está fallando como ser humano. Es una tendencia muy destructiva, sí. Y se combate con lo que Minsky rescata en el libro bajo el nombre del principio de Papert. Se llama así por su colega del MIT, Seymour Papert. ¿Y en qué consiste exactamente el principio de Papert aplicado a esta frustración que sentimos? Pues postula que gran parte del aprendizaje complejo y de la superación de bloqueos graves no se trata de adquirir nuevas habilidades lógicas desde cero, No es empezar de cero. ¿no? Se trata de adquirir nuevos modelos administrativos para organizar la información que de hecho ya poseemos en nuestra propia sociedad de la mente. O sea, el conocimiento ya está en los agentes individuales, pero falta la gestión por arriba. Exactamente. ¡Qué maravilla! Así que cuando no logras aprender algo, el fallo no es moral ni existencial. No es que tu ser humano esté roto. Es pura y simplemente una cuestión de infraestructura mecánica. Tal cual. Tienes las piezas de Tinkertoy esparcidas por ahí, pero tu selector aún no ha activado al administrador mental adecuado para ensamblarlas en ese contexto particular. No estás fallando como persona.
Solo necesitas que un crítico detenga el proceso actual para poder cambiar de mapa. Es una perspectiva maravillosa porque sustituye la culpa pesada por pura curiosidad mecánica. Totalmente. Y fíjate, para dejar a quienes nos están escuchando con una inquietud que expande los límites de estos textos, hay que mirar hacia el futuro de la IA. Durante mucho tiempo, la gran meta de la ciencia ha sido crear una inteligencia artificial pura, libre de emociones irracionales, que tome decisiones lógicas e infalibles sin titubear jamás. Claro, la clásica visión de la máquina de computación perfecta y fría de las películas. Eso es, pero si aceptamos la premisa de Minsky, si asumimos que la genialidad de la mente, nuestra capacidad de innovación y nuestra propia conciencia humana surgen única y exclusivamente del hecho de tener múltiples agencias en constante conflicto. Agencias que chocan entre sí. Exacto, agencias que sufren intensamente por los errores, críticos que castigan a otras partes de la mente para evitar fallos repetidos y selectores que cambian radicalmente la forma de pensar, generando contradicciones internas loquísimas. Eso cambia todo el paradigma del desarrollo tecnológico. Abre una puerta fascinante, ¿verdad? ¿Significa todo esto que, para lograr una inteligencia artificial verdaderamente general y creativa de verdad, el camino no es programar la perfección, sino programar el error? Quizás el paso definitivo para crear una mente mecánica genuina sea tener que programar máquinas capaces de dudar profundamente de sus propias premisas. ¡Qué locura! Máquinas diseñadas para experimentar frustración genuina ante un muro lógico, capaces de albergar emociones como formas tácticas de pensar e incluso equipadas para sufrir verdaderas crisis de identidad al tener que reconciliar múltiples modelos internos del mundo que chocan entre sí. Sin conflicto interno y frustración, quizá no haya inteligencia que valga la pena. Imaginar que la clave del futuro de la tecnología pasa por tener que programar el sufrimiento y las crisis existenciales en el código base de una máquina. Madre mía, es una premisa monumental para cerrar el tema de hoy. Es algo que merece darle muchas vueltas. Da para pensar desde luego. Es un buen ejercicio para esta semana, para quienes nos escuchan, prestar atención a los propios críticos internos. Cuando aparezca la frustración frente a un problema cotidiano o se sienta la urgencia de un enfado tremendo, ayuda mucho recordar que no hay un pequeño pasajero fallando al volante de la cabeza. ¿No hay nadie al volante? Solo existe un sistema asombrosamente complejo de engranajes y muelles que están intentando reorganizarse para ayudarte. Y a veces, cuando un camino está completamente bloqueado, no hace falta forzar la máquina repitiendo «creo que puedo». Quizás es simplemente el momento de dejar que los mecanismos actúen y probar otra cosa. Muchas gracias por guiarnos a través de estos engranajes invisibles hoy. Ha sido un auténtico placer explorar esta sociedad de la mente contigo. Nos escuchamos en la próxima Inversión Profunda.